Vamos a declarar que somos libres por la sangre del Cordero. Lo dice este canto. Y me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Y yo soy libre. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Y yo soy libre, me liberó. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Y yo soy libre. Cantamos que Él es grande, y grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder, y grande eres tu Señor, y grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí, rompiste todos los yugos, y ahora yo soy libre. Y me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Y yo soy libre, me liberó. Me liberó tu poder, me liberó tu poder, me liberó tu poder. Y yo soy libre. ¿Cuántos podemos danzar con libertad? Y grande eres tu Señor, y grande es tu fuerza y poder. Grande eres tu Señor, grande es tu fuerza y poder. Rompiste las cadenas que estaban sobre mí, rompiste todos los yugos, y ahora yo soy libre.
destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Hey, 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 todos juntos. Oh, abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Con gritos de alegría, con gritos de victoria, celebran el triunfo. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Porque Él es poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso, poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Él es nuestro Rey. Nos gozamos en ti. El Señor es mi Rey, el Señor es mi luz, mi Rey que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Una vez más, decláralo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Le pido que abra su Biblia, si la tiene ahí, o en su teléfono, su Biblia. Y hemos tenido una instrucción de parte también, como una inquietud de desarrollar el tema de adorar a Dios. Esto también ha venido como una recomendación de nuestro hermano Dr. René Azurdia y se inició en la Iglesia Central a desarrollar desde principios de enero. Nosotros también pensamos, personalmente yo creo que es algo muy importante aprender lo que es adorar a Dios. Y hemos estado también ya desarrollando este tema durante algunos días
miércoles, también aprovechamos un par de días domingos para que la mayoría de nuestros hermanos pueda también aprender y conocer lo que es la enseñanza de adorar a Dios. En Juan capítulo 4, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él enseñó acerca de la manera incorrecta e incompleta de lo que es adorar a Dios, pero también nos enseña las cosas que son verdaderas para poder nosotros también adorar a Dios en espíritu y en verdad. 3 cosas: adorar a Dios. Número 2, adorar a Dios en espíritu. Recuerde que nosotros somos formados, nuestro cuerpo está formado por espíritu, alma y cuerpo. Pero dice también adorar en verdad. Número 3. Entonces, Juan capítulo 4 dice que el Señor entró en un diálogo con una mujer de Samaria y dice en el versículo 7, Juan 4, 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Versículo 8, Juan 4, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana o la mujer de Samaria le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos o buenas relaciones sociales con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don, el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Quiero que pase al versículo 19. Ese diálogo incluye que la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Entonces, note usted que ya hay 2 lugares que se mencionan. Uno, la mujer dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Y también ella agregó y dice: y ustedes dicen, o sea, como judíos, ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Entonces ya hay 2 lugares que se mencionan que eran centros donde las personas se reunían para adorar: en Samaria, en un monte, y en Jerusalén también, que estaba en otro monte. Y Jesús le dijo, ahora quiero que preste atención porque aquí es donde nosotros vamos a aprender qué es lo que Jesús nos enseña, porque quedó escrito, acerca de lo que es adorar. Entonces Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Bueno, hemos hablado y hemos visto en las Sagradas Escrituras de que está escrito que al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. En las actividades que nosotros desarrollamos durante los días de la semana, los días del mes, hay actividades en las cuales usted y yo hemos sido enseñados para hacer trabajo, hacer función. Los jóvenes que tienen ocupaciones diferentes, algunos estudian, otros trabajan. Tenemos ocupaciones con las cuales
debemos también de cumplir y de ser responsables, ¿verdad? En lo que es el trabajo, en lo que es asuntos de casa, en los que son, vamos a decir, el trato con nuestros hijos, buscar una relación también con las personas para mostrarles esta vida nueva que estamos experimentando en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero también hay otra actividad, otra forma de servir, otras cosas que podemos hacer, y una de ellas es cuando ya pensamos en nuestra relación con Dios. Si decimos que el Señor es nuestro Dios, hemos aclarado, hemos procurado también explicar que cuando nosotros mencionamos a Dios y que lo encontramos también ya en las Escrituras con una D mayúscula, esto hace entonces interesante, nos llama la atención, porque vamos identificando que al Señor nuestro Dios, el cual desde el Antiguo Testamento se conoce como el Dios Todopoderoso, o sea, en Él no hay debilidad, en Él no hay escasez de fuerza, en Él está la totalidad de poder, un poder que sostiene todas las cosas creadas, visibles o invisibles, en esta galaxia, en este cosmos, en este universo y en muchísimos universos que el Señor declara que Él los hizo. Cuando nosotros hablamos de Dios, entonces no estamos hablando de los dioses que mencionan en las naciones, en las religiones o en las tradiciones que las conocemos por la historia. Por ejemplo, una de esas tradiciones y que está también relacionada con religión, en el libro de Hechos capítulo 17, busque en el libro de Hechos, en el capítulo 17. Dice que Pablo estaba en aquella ciudad de Atenas. Atenas, una ciudad donde habitaban muchos griegos, pero dentro de esa ciudad habían diferentes actividades. En el versículo 16, Hechos 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Quiero explicarle muy despacio porque para nosotros esto va a traer una renovación en nuestra forma de pensar y una comprensión de aquellos que piensan que están adorando, reverenciando, respetando y declarando con mucha estima al Señor nuestro Dios. Vamos a aprender también que muchos de ellos lo hacen por ignorancia y que se necesita anunciarles y declararles quién es Dios, cuáles son sus atributos que les estamos conociendo y que por eso le honramos, le reverenciamos o le adoramos. Bien. Entonces Pablo estaba en Atenas, una ciudad donde había mucha actividad, vamos a decir, comercial, y ahí era un centro donde dice que había escuelas de filósofos. Los filósofos se describen como personas que son muy sabios, que buscan profundizar en pensamientos y en ideas nuevas. Pero cuando Pablo estaba en esa ciudad, dice que él comenzó a contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces su espíritu se enardecía. Dos cosas se pueden decir cuando una persona que conoce a Dios y que conoce lo que es la idolatría y las personas que son idólatras, dos cosas suceden. Una de ellas, dice, el espíritu de Pablo se enardecía. Primero, dice, enardecer significa como que le dolía, le contristaba ver una actividad religiosa, multitud de personas que se consideraban en aquel tiempo de los más sabios. Entonces para él
era como un estado de tristeza. ¿Cómo es posible tantas personas inclinadas a la idolatría o creyendo en una gran cantidad de ídolos? Eso es enardecerse. También dice que comenzó a discutir en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Bien, también disputaba con él algunos de los filósofos, y cuando usted ve epicúreos y estoicos es porque eran diferentes escuelas. Algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Porque les predicaba a Jesús, o decía, y otros parece ser un predicador de divinidades extrañas porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, y el Areópago se describe como un lugar que estaba en una colina, un monte pequeño, y que ahí estaba dedicado a uno de las deidades o de los ídolos de los atenienses que se llamaba Marte, el dios de la guerra. Pero todo esto para que usted observe que Pablo realmente estaba en un lugar donde había mucha idolatría. Las personas en grupos preferían o tenían por preferencia alguno de esos ídolos de los cuales dice que la ciudad estaba llena. Pero había un lugar específico en una colina, en un pequeño monte, en un cerro, donde estaba este lugar, y dice que lo llevaron al Areópago. Ese es el Areópago. Entonces le preguntaron, versículo 19, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas o que anuncias o que das a conocer? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los habitantes de Atenas y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo, varones u hombres atenienses, percibo u observo que son muy religiosos en todo sentido. Eso de religiosos también se habla de supersticiosos. Y dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, recuerde que los objetos de adoración se refiere, según el versículo 16 que leímos, a los ídolos. Los objetos de adoración eran esculturas, eran estatuas, eran imágenes que ellos adoraban en esa ciudad. Hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues lo que ustedes adoran sin conocer, eso os anuncio yo. Entonces aquí lo que encontramos es la confirmación de que ha habido a través de la historia y también de las naciones la cultura de la idolatría. Pensando que adoran a Dios, entonces han formado sus propias figuras, imágenes, objetos de adoración. Y todavía estamos también en diversas culturas donde todavía se siguen haciendo objetos para adoración, se siguen haciendo ídolos para adoración, y seguramente que tendremos la idea de que hay ciudades completas llenas de ídolos. Ya no solamente son llenas de capillas o llenas de templos donde se proclama o se anuncia la idolatría, sino que constantemente se siguen haciendo objetos para enseñar, anunciar y para presentar a las personas un objeto de adoración para que las personas piensen que eso es adorar a Dios. Entonces Pablo dice, entre todos los objetos que ustedes tienen en esta colina, en este lugar, me di cuenta que hay un altar que ustedes lo dedicaron y pusieron una inscripción, un título, el altar al Dios desconocido, al que no conocemos.
Y entonces esto significa que ahí también había un grupo de personas que escogieron ese altar y que decían adorar a alguien que no conoce. Si alguien decía, ¿y tú a cuál santo te encomiendas, verdad? Por decirlo ahora en el lenguaje presente. Y alguien decía, pues para mí, el altar donde dice al Dios no conocido, a ese adoro. Entonces, claramente, ¿cómo se va a adorar a alguien que no se conoce, alguien de que no se sabe, alguien a quien no se le ha dado a conocer a las personas, pero sin embargo, note cómo en esa necesidad o en el engaño o en la interpretación incorrecta de lo que es el conocimiento de Dios, ha habido personas, algunos de nosotros éramos así, que por lo que se nos dijo, que por lo que se desarrolló como o se presentó como conocimiento en nuestras casas, pues eso es lo que nosotros aprendimos, pero que en realidad no sabíamos, no conocíamos, pero sin embargo pensábamos que estábamos adorando a Dios. Les repito, adorar a Dios es la expresión de más respeto, de más estima, de agradecimiento, de amor, humildemente, para poder declarar la supereminente grandeza del Señor Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero nosotros no lo sabíamos, sin embargo, los que fuimos enseñados y los que recibimos objetos o fuimos dirigidos a lo que es la idolatría, pues nosotros pensábamos que así era como se adoraba a Dios. Ahora ya sabemos que no era así y que adorar a alguien que no se conoce es algo en vano, es religión y es un engaño. Sin embargo, el apóstol Pablo no estaba diciendo solamente ese error, sino que después dijo algo que sí corresponde o que él vio como necesidad. Ya que no lo conocen, pues entonces yo les voy a anunciar al Dios que ustedes no conocen, pero les voy a anunciar la verdad. Ahora, no es la primera vez, pero sin embargo esto nos enseña cómo algunos de nosotros así estábamos. Ahora, note esto. En los días de nuestro Señor Jesucristo, como leímos al principio, vamos otra vez al Evangelio de Juan. ¿Qué dijo Juan y qué escribió de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, entonces leímos que él tuvo una conversación, un diálogo con una mujer, en la que al final de ese diálogo comenzaron entonces a mencionar, y la mujer le dijo en el versículo 20, Juan 4, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. El Señor le respondió y le dijo, mujer, créeme, la hora viene o el tiempo viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Si usted piensa por un momento en ese diálogo, entonces dijo aquella mujer, ustedes dicen que en Jerusalén es donde se adora a Dios. Y nosotros hemos sido enseñados por nuestros padres que a Dios se le adora en Samaria, en el monte de Samaria. Es lo que le decía hace yo momentos. Si nosotros aprendimos a adorar objetos, figuras, es porque eso es lo que nos dijeron nuestros padres, o eso es por lo que nuestros padres creyeron y que lo transmitieron a nosotros. Así que es una repetición de culto, de servicio, ¿verdad? El caso de la samaritana que dice de todos los habitantes de Samaria, dice, nosotros adoramos, y ella estaba diciendo, nosotros adoramos a Dios, nosotros adoramos al Padre, pero en Samaria, no en Jerusalén. Y ustedes dicen que no debe de ser en Samaria, sino que debe de ser en Jerusalén. O sea, no era un asunto fácil entonces, no era un diálogo como decir, pues eso es muy fácil de entender. No, ya una vez que a nosotros nos dicen, no es así, no es en este lugar, no es de esta forma, o no es a los objetos o a las esculturas o a los ídolos, pues ya es como para pensar y decir, yo necesito entender exactamente
porque después alguien me va a preguntar a mí y yo debo de tener el conocimiento para explicar. Y esto es lo maravilloso, lo hermoso, que Jesús comenzó a explicarle a aquella mujer. Lo primero es que él dijo, cuando se adora en Jerusalén, se adora, pero se adora, según el versículo 22, dice, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, si la samaritana le dijo, ustedes dicen que se debe de adorar a Dios en Jerusalén, y Jesús le dijo, sí, nosotros adoramos lo que conocemos y lo hacemos en Jerusalén. Y la mujer pues dice, pero nosotros adoramos en Samaria y también adoramos al Padre. Y el Señor dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces quedó ahí la gran inquietud. Si ya no iba a ser en Samaria y no iba a ser en Jerusalén, entonces, ¿en dónde? Y esto nos habla a nosotros de algo muy importante, de que no hay un lugar exclusivo, no hay un lugar que haya sido señalado como el lugar único para adorar al Padre, para llegar y decir, este es el lugar donde vamos a tener nosotros la oportunidad, el compañerismo, la bendición de poder expresarle al Señor las más preciosas o perfectas alabanzas que declaren gran reverencia y gran respeto, pero en verdad. Y Jesús dijo, ni va a ser en Jerusalén. Bueno, dicho sea de paso, yo a veces pienso y digo que Dios me conceda ir a Jerusalén, pero hace días que estaba considerando eso, incluso hablé con un hermano que dice, yo siempre he soñado ir para Jerusalén, y hasta le dije, el día que usted esté preparado para ir a Jerusalén, dígame, yo también quiero ir a Jerusalén. Pero hoy estudiando esta escritura, ir a Jerusalén, pues, ¿a qué? ¿Verdad? Si una de las cosas importantes para nosotros como creyentes en Cristo es, y esta es la verdad, es que ya no es Jerusalén el lugar exclusivo para adorar a Dios. No es Samaria, no es la Basílica de Roma, no es la Basílica de Guadalupe. Según la Escritura, ya viene la hora donde ni en Jerusalén ni en Samaria van a adorar al Padre. Viene la hora cuando el que verdaderamente va a adorar al Padre lo va a hacer en espíritu y lo va a hacer en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el lugar donde usted y yo nos encontremos, ese es el lugar donde usted y yo podemos inmediatamente adorar a Dios. Podemos estar en nuestro vehículo y usted comenzar a adorar. Voy en mi vehículo, comienzo a expresar parte de lo que ya estoy conociendo y que vamos a ir conociendo más acerca de Dios, porque esa es la expresión de grande respeto que se le presenta a Dios, aquel que sabe adorarle, el que va aprendiendo cómo expresarle de manera respetuosa, la expresión que le honre, que le reverencie, que le adore. Si no estamos en nuestro vehículo y usted está en su trabajo y tiene la oportunidad de comenzar a expresar, y esa es la bendición, ¿verdad? De incluso cuando estamos acá, que no es el único lugar, pero que aquí, estando juntos y estando con los músicos y en ocasiones con los cantores o cantoras, también ellos están aportando cantos que expresan gran respeto, gran reverencia de la realidad de la existencia de Dios y de sus obras. Y eso es lo que expresamos, sea con canto o sea sin canto, como estamos algunas veces en otros lugares.
Estamos en nuestra casa, ahí podemos adorar a Dios. Bueno, y entonces usted dirá, ¿y en qué quedó lo del viaje de Jerusalén? Pues me di cuenta de que para adorar a Dios no tengo que ir a Jerusalén. Para adorar a Dios y estar en la presencia de Dios y que Dios responda o me bendiga como Él quiere, puedo estar aquí, puedo estar con ustedes, puedo estar en el camino, puedo estar de viaje, puedo estar en casa, puedo estar en el parque, puedo estar caminando o puedo estar aquí en la reunión. Entonces, adorar en espíritu ya no es que yo debo de estar físicamente en Jerusalén, en Samaria, en una capilla, en una basílica. No exclusivamente. Adorar en espíritu es que ahora que el Señor ha dado vida a mi espíritu y que entiendo con mi alma y con mis sentidos y que puedo expresar mi cuerpo para postrarme y abrir mis labios y expresar el lenguaje de mi alma y de mi espíritu, entonces ahí puedo yo adorar a Dios en espíritu y conforme a la verdad. Entonces el Señor dijo, y a ellos, a los que le adoran en espíritu y en verdad, Dios los anda buscando. ¿Por qué nos anda buscando? ¿Por qué los anda buscando? Los anda buscando porque hay quienes, en lo que le he estado explicando, hay quienes están en un camino equivocado. Hay quienes lo están haciendo como alguien que no sabe para dónde va, que no sabe por qué, que no sabe identificar si lo está haciendo bien. De hecho, piensa que lo está haciendo bien, pero Dios está buscándolo para que deje de estar perdido, extraviado y haciendo cosas que no lo llevan para poder declarar las expresiones de alabanza y adoración tan llenas de honra. Y como dice y como dijo el Señor Jesucristo, ¿no habéis oído que de la boca de los niños y de los niños de pecho y de los que maman has preparado o has perfeccionado la alabanza? Entonces es una perfecta y preciosa alabanza que expresa adoración, reverencia por lo que el Señor es, el Señor nuestro Dios es. Bueno, si usted regresa conmigo al libro de Hechos capítulo 17, así como el Señor Jesús declaró, anunció la realidad de lo que es adorar a Dios, y después el Señor Jesucristo dijo, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Entonces, si hablamos del Señor nuestro Dios, recuerde esto. Bueno, busque Hechos 17 primeramente. En ocasiones nosotros utilizamos, como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El Padre busca adoradores que le adoren. Entonces, por eso hay ocasiones y hay cantos que dice en relación, Padre, te adoramos. Padre del cielo, te adoramos. Bueno, pero hay otros cantos en los cuales cuando se nos enseñan o cuando leemos las Escrituras, entonces utilizamos y decimos, Dios poderoso, Dios todopoderoso. Entonces tú y yo entendemos que si hablamos de Dios, te adoramos. Y nos estamos refiriendo a cuando dice Dios, Dios es el que desde el Antiguo Testamento se interpreta como el Dios todopoderoso. Nada tiene que ver con los dioses de los hombres, con los dioses que han presentado los hombres como deidades. Nada tiene que ver con las esculturas u objetos que han hecho creer a naciones completas de que esos objetos son Dios. Nosotros no adoramos objetos. Ya vimos que el Señor dijo, no te harás imagen ni cosa semejante a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, porque yo, el Señor tu Dios, es el Señor tu Dios, el Dios todopoderoso, que no es semejante para nada con las cosas
de arriba, de la tierra, de las aguas, debajo de la tierra, no es nada comparable. Es el Dios todopoderoso. Y vamos ahorita a aprender algo más, porque recuerde que para poder adorarle hay que saber, hay que conocer. Y aquí el apóstol Pablo confirma otra vez lo que el Señor Jesús hizo con la samaritana. Los samaritanos, ustedes no saben lo que adoran. Tienen un lugar de donde dicen que adoran a Dios. Es una aldea o nación de samaritanos completa que piensa que en ese monte se tiene que adorar a Dios. Entonces Jesús dijo, ni es en ese monte y no va a ser en Jerusalén. Como lugar exclusivo, como el único. No, el Señor dijo, el verdadero adorador va a adorar en donde está, pero que adore en espíritu y en verdad. Bien, el apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, hizo algo semejante a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con la samaritana, porque hablamos de ese caso especial. Entonces, el apóstol Pablo dice en el versículo 22, Hechos 17, 22. Entonces, Pablo poniéndose en pie en medio del Areópago, recuerde que era una colina, un cerro, donde había un lugar y había ahí muchos altares, y invitan a Pablo para que se ponga de pie y que les hable de lo que él había estado hablando en la ciudad. Ahora lo ponen ahí en ese lugar público del cerro, ¿verdad? El Areópago. Les dice en la segunda parte, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, observo que son muy religiosos en todo sentido. Recuerde que él ya estaba hablando de una religión llena de ídolos. Según el versículo 16, la ciudad estaba llena de ídolos. Entonces, hay religiones llenas de ídolos. Y eso es lo que el Señor vino diciendo desde el Antiguo Testamento, de que no debería de hacerse imagen alguna, es ídolos. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, son muy religiosos en todo sentido, porque versículo 23, mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora, vea lo que él dijo y lo que hizo después. Pues lo que ustedes adoran sin conocerlo, las palabras semejantes que declaró Jesucristo con la mujer de Samaria y los samaritanos. Ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Entonces Pablo se encuentra otra vez en esta región y dice, ustedes adoran sin conocer el Dios que ustedes están tratando de adorar en un altar vacío. Entonces dijo al final, eso os anuncio yo. Lo que ustedes adoran sin conocer, eso es lo que anuncio yo. Y esto es muy interesante. Entonces, lo que estamos nosotros aprendiendo ahora es adquirir más conocimiento para conocer a Dios y para crecer en el conocimiento y en el ministerio de adorar a Dios, se nos tiene que anunciar. Nos vemos en la necesidad de recibir el mensaje, la declaración. Entonces, si yo no conozco a Dios, ¿cómo lo voy a conocer si nadie me lo anuncia? Si yo pensaba que Dios era un objeto, una imagen, una escultura, y ahora me estoy dando cuenta de que eso era religión que promueve la idolatría, entonces aquí me dice la Escritura la forma en que yo voy a salir del error y la manera en que yo voy a adorar en espíritu y en verdad a Dios. Si menciono al Señor nuestro Dios Todopoderoso o si declaro voy a adorar al Padre, entonces alguien me tiene que enseñar, me tiene que aclarar o me tiene que declarar lo que es a conocer al Dios que no conocíamos. Entonces Pablo dice, al que ustedes no conocen, a ese yo se los anuncio. Y mire estas cosas importantes para que usted confirme el día que usted escuche en un canto, por la palabra,
o alguien que lo declare, usted se va a dar cuenta si ya se está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y que usted pueda agregar ese conocimiento para que cuando esté a solas, cuando se levante en la mañana, ¿verdad? En lugar de levantarnos medios desvelados o enojados, mejor adorar a Dios, ¿no? O si usted en la noche no puede conciliar el sueño, no puede agarrar el sueño, pues usted dice, ya me acordé que aquí yo puedo adorar a Dios. Pero hay que conocer para poder expresar la verdad de lo que es Dios. Bien, las cosas que Pablo dice aquí, las dijo en aquel tiempo, hoy las vamos a recordar. Para conocer a Dios y para poder adorarle, versículo 24, ¿qué lee usted? ¿Qué dice? La verdad acerca de Dios, conociendo a Dios. ¿Qué dice acerca de Dios? Versículo 24. Lo primero, una expresión de adoración, de mucho respeto, muy reverente, es declarar que Dios hizo el mundo. Cuando dice el mundo, está hablando de este mundo habitable, pero está hablando también de el cosmos, el universo. Entonces dice, el Dios que hizo el mundo. Entonces, ellos no sabían que Dios es el que hizo el mundo. Ellos llegaban, el altar estaba vacío. Yo no sé qué les enseñaron religiosamente, ¿verdad? Quizás a usted, porque esa fue la religión de nuestros padres, ya aprendimos que a veces por eso se piensa que estamos adorando y agradando a Dios por la religión que nos enseñaron nuestros padres. Y ahora tome en cuenta, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Nos enseñaron que Dios es el que hizo el mundo, el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. O quizás nos enseñó, nos decía, vamos a ir a la reunión, usted llega y se arrodilla y se persigna y alguien se va a dar golpes de pecho, o alguien va a llegar y no pueda levantar, no vaya a hablar, ¿verdad? Qué sé yo, hermanos. Y pensábamos que eso era reverenciar, adorar, participar en un servicio. Ahora nos estamos dando cuenta de que no lo sabíamos. Y eso es lo que hace la religión. La religión establece una forma equivocada cuando no se conoce a Dios. Entonces, lo primero, Pablo dice, ya que ustedes no lo conocen, a Él yo se los declaro. Él es el que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Enseguida, ¿qué más dice? Puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra, no se puede encerrar en un templo, no se puede limitar su actividad solamente en un lugar llamado templo. Él es Señor, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. Ahora escuche esta palabra. ¿Qué significa Él es Señor? No es como decir el Señor de la esquina. El Señor, el que vimos el otro día ahí en el super. No se trata de una persona que se identifique como varón. No, Él, Dios, que hizo el mundo y todo lo que en ellos hay, Él es quien controla, es Señor, Él es soberano, el dueño absoluto y el que controla toda actividad y los cuerpos celestes creados en el universo.
¿Alguna vez usted ha escuchado qué sucedería si un meteorito, si un cometa pudiera ser una mínima desviación mientras la Tierra está en su órbita, ¿verdad? Girando alrededor del Sol? ¿Qué pasaría si uno de esos cometas, meteoritos, se desviara una milésima de distancia y hiciera impacto en la Tierra, por decir en la Tierra? Y a pesar de que está muy confirmado de que todos los días, de día y de noche, aunque el de noche es cuando vemos a veces los cometas que pasan, ¿verdad? Y fíjese que Dios tiene el control de todo eso, que no ha permitido en todos estos miles de años que ya lleva la existencia de la Tierra desde su historia, todavía no hemos visto que se desvíe un cometa, una de esas rocas que están en la atmósfera y que peguen contra la Tierra, porque eso sería un catástrofe mundial. ¿Qué quiero decirle? Así como Dios estableció el orden, el lugar, la órbita de cada planeta, los días, los minutos, los segundos en los que tiene que dar esa vuelta cada cuerpo celeste, entonces Él es el que tiene el control. Nada se desvía, nada sale de su lugar. Él es el que ha puesto límites también a las aguas del mar. Él es el que ha puesto también el límite de la fuerza cuando desciende la lluvia sobre la tierra, cuando desciende la nieve. Todo está bajo el control de Él. Entonces Pablo dice, ustedes no sabían eso. Entonces, como yo sí lo conozco, a Él se los estoy anunciando. Él no habita en templos hechos de manos de hombres, porque el problema de hacer habitar algo que dicen que es Dios, mire qué terrible. Y yo creo que a algunos de nosotros hoy nos va a dar vergüenza de lo que hacíamos antes, porque dice la Escritura en el versículo 25, cuando Pablo dijo, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo. No es servido por manos de hombres como que si necesitara de algo. Yo le decía hace rato, mire, a lo mejor nos va a dar un poquito, mucha vergüenza, pero si usted fue enseñado que en cierto lugar ahí estaba Dios y habitaba Dios, y si a usted le enseñaron y le dijeron que Dios necesitaba de una veladora, que Dios necesitaba de limosnitas, ¿verdad? Que Dios necesitaba de que usted hiciera un esfuerzo y se fuera de rodillas, y otras cosas que hemos visto, ¿verdad? Personas que se ponen nopales, ¿verdad? Se ponen imágenes también. Y la Biblia dice, Dios no es servido. No se le sirve a Dios con intenciones donde el hombre piensa. Le vamos a servir a Dios porque pensamos que así es Él, que necesitamos servirle. Y dijo el apóstol Pablo, como que si necesitara de algo. De hecho, Dios nos ha dado a nosotros la invitación, nos ha dado el llamamiento, nos ha dado la invitación nos ha dado el regalo de la salvación y nos está enseñando para adorarle. Es necesario, somos escogidos para adorarle, pero no pensar que por eso Él es débil, Él no puede, que Él necesita. Y Pablo dijo, no, Él no necesita. Entonces aquí lo que aprendemos es, si Dios nos está dando la oportunidad de que usemos nuestros labios, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, hasta
nuestro cuerpo para postrarnos, arrodillarnos o levantar nuestras manos y darle la expresión de las alabanzas más hermosas y perfectas en reverencia. Hermanos, la adoración también se hace con tanto amor y con tanta gratitud de que Dios nos dé ese privilegio. Entonces, note usted el conocimiento y dice, Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vea despacio, aquí vamos a terminar, después continuamos. Versículo 25. Primero, a Dios no se le sirve por manos humanas como si necesitara de algo. Él es el que da a todos vida. Lo primero, Él nos da vida. Él nos da el aliento, la vida que tiene aliento. Es como la vida que tiene el soplo. Pero Él da a todos vida y aliento. ¿Y qué más dice su Biblia? Y Él da todas las cosas. Entonces, ¿cómo voy a decirle, Dios necesita que yo le dé a Él si eres el que me da todas las cosas? Eso, por eso Pablo decía, en todo observo que son muy religiosos. La ciudad llena de idolatría. Y me di cuenta que piensan que están adorando a Dios, pero al Dios que ustedes no conocen, ese es al que yo les anuncio. Amados hermanos, yo termino diciéndole, qué bueno que se nos anuncia quién es Dios, qué somos nosotros y qué es lo que Dios espera que nosotros adoremos en espíritu y en verdad, y que le adoremos a Él. Él es el que nos ha dado vida, Él es el que nos da el aliento para estar cada día. Ya cuando le quite el aliento de vida, ahí es cuando uno se muere. Pero dice, Él es el que nos da todas las cosas. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Cuando nosotros expresamos esto en los cantos, en los himnos, en los salmos, son expresiones, alabanzas o adoración con el honor, el respeto que Dios merece. Puede ponerse de pie y le decimos esta noche, Padre, hoy declaramos esta verdad que está escrita, que hemos leído, que confirmamos. Eres tú quien hizo el mundo y todo lo que en él hay. Eres Señor, diga conmigo, Dios, eres también Señor del cielo y de la tierra. Tú no necesitas nada de las manos del hombre, puesto que tú eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y te damos gracias que nos hayas dado también este conocimiento, el entendimiento, para adorarte a ti.